Una mujer negra es humillada públicamente en un campo de entrenamiento militar, solo por su apariencia y silencio. El general Hart, confiado en su rango y prejuicios, se burla de ella ante todos, sin saber a quién tiene enfrente. Pero Amelia Brooks no era una novata. Era una leyenda con un pasado sellado por misiones imposibles y precisión letal. Y lo que ocurrió después no solo cayó al general, sino que convirtió una burla en una lección que cambió la base entera. El sol ardía sobre el campo de entrenamiento de Fort Jefferson. En el aire flotaba ese calor seco del mediodía, el que hace que hasta el metal de las armas parezca respirar. Una fila de reclutas esperaba su turno en la línea de tiro, intercambiando miradas nerviosas mientras las órdenes resonaban entre los muros de concreto. En un extremo del campo, una figura solitaria observaba. Era una mujer alta, de complexión firme, piel oscura como la tierra profunda y mirada enfocada como la de alguien que había visto más de lo que quería recordar. Llevaba uniforme estándar, sin rangos visibles, sin nombres, como si el pasado hubiera sido borrado por decisión propia. Su postura era tranquila, pero había en ella una seguridad que desentonaba con los nervios que se respiraban entre los más jóvenes. En ese momento, llegó el general Douglas Hart. Alto, canoso, voz grave, el tipo de líder acostumbrado a ser escuchado sin ser cuestionado. Su reputación lo precedía, mano dura, poca paciencia y una confianza en sí mismo que bordeaba lo arrogante. Caminó entre los reclutas con paso firme y alzó la voz al ver a la mujer esperando en la línea. ¿Y usted qué hace aquí con ese rifle?, preguntó con tono entre burla y asombro. Algunos de los presentes se rieron en voz baja, buscando no llamar demasiado la atención pero dejándose llevar por el tono del superior. Ella no respondió. Solo avanzó hasta la línea, cargó su arma y se preparó para disparar. No es una broma esto, señorita. Esto no es un video viral. Soltó él con tono burlón, sin saber que estaba dando inicio a algo que no olvidaría jamás. Los ojos de la mujer no se movieron. Su respiración se mantuvo constante. Apuntó. El primer disparo impactó el centro exacto de la silueta, luego otro y otro. En total, 5, todos perfectamente alineados. El sistema electrónico mostró la puntuación, 100 de 100. Silencio. Nadie se movió. La risa que antes flotaba en el aire se evaporó como el humo que salía del cañón. El general frunció el ceño. Eso fue suerte, dijo sin convicción. Ponga esa puntería a prueba con un blanco móvil. Distancia máxima. Ella asintió con calma. No pidió instrucciones. Desde el extremo del campo, emergió una silueta decánica programada para moverse con velocidad y cambios de dirección aleatorios. Un reto incluso para los tiradores más experimentados. A los pocos segundos, el disparo se escuchó. Un solo tiro. El blanco cayó. Los reclutas ya no disimulaban su asombro. Un par incluso intercambiaron miradas como si hubieran visto algo fuera de lo común. Porque lo era. Nadie disparaba así. Nadie. El general no dijo nada. Permaneció inmóvil, sin aplaudir, sin hablar. Su silencio lo delataba más que cualquier expresión. Por primera vez en años, su autoridad se tambaleaba frente a una verdad que no había previsto. Subestimó a la persona equivocada. Ella, en cambio, descargó el rifle, se colocó de nuevo detrás de la línea y simplemente esperó. Nadie más volvió a reír ese día en el campo de tiro. El aire dentro del cuartel general estaba espeso, no por calor, sino por algo invisible, difícil de explicar. Un silencio inusual reinaba entre las paredes de lona reforzada, rotas solo por el ruido ocasional de papeles o el leve zumbido del ventilador. El general Hart estaba sentado tras su escritorio, la frente fruncida, los dedos entrelazados como si buscara mantener el control de una situación que, por primera vez en años, se le escapaba. Frente a él, de pie y con postura impecable, se encontraba la misma mujer que momentos antes había dejado sin palabras a todo el campo de tiro. Su rostro no mostraba arrogancia ni desafío, solo calma, serenidad peligrosa. ¿Quién es usted?, preguntó el general con tono bajo pero cargado de tensión. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, deslizó sobre la mesa un documento doblado con cuidado. Una credencial antigua, descolorida por el tiempo pero auténtica. El general la tomó con recelo, desenrollándola como si no esperara encontrar nada significativo. Pero al leer el nombre, su ceño se quebró en sorpresa. Brooks,
Amelia R., sargento de primera clase, unidad JOCT, especialidad, francotirador táctico avanzado, rango de retiro con distinción. El documento estaba sellado con el emblema oficial del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, un nombre que raramente aparecía en papeles públicos, una unidad que solo se mencionaba en salas donde las palabras no salían al exterior. Hart se quedó en silencio. Su expresión había cambiado. Ya no había rastro de burla. Ahora era otra cosa. Memoria, reconocimiento. Él había escuchado ese nombre. Claro que sí. En informes de inteligencia, en sesiones clasificadas. La sombra de Kandahar, la leyenda que había salvado a un equipo completo en condiciones imposibles. Una historia que los altos mandos narraban en voz baja. Él solo jamás había imaginado que esa persona fuera ella. Pensé que era un mito, murmuró, casi sin darse cuenta. Amelia alzó la mirada, sin alterar su tono. No es necesario que me crea, pero respete el lugar en el que está y a quien ha estado antes que usted. Sus palabras no eran una amenaza, eran una lección. Hart sintió cómo el poder que acostumbraba dominar se disolvía en algo más fuerte, vergüenza. No por ser superado, sino por no haber visto lo que tenía frente a sus ojos, por haber juzgado antes de escuchar, por haber hablado antes de entender. ¿Por qué volvió?, preguntó, con voz menos firme. Ella guardó su documento y se giró hacia la puerta. Se detuvo un instante. Porque aún hay soldados que merecen saber la diferencia entre fuerza y respeto. Y sin mirar atrás, salió. El general quedó sentado, solo, en medio del calor y del peso de su propio juicio. Afuera, el sonido de los disparos del entrenamiento continuaba, pero algo había cambiado. El eco que se escuchaba ahora era distinto, más enfocado, más silencioso. Aquel día, la base no solo había presenciado una demostración de puntería, había presenciado una lección de carácter. El amanecer en Fort Jefferson llegó sin fanfarria. El sol se alzó con la misma calma que siempre, pero en el aire había algo diferente. Algo que no se explicaba con palabras, pero se sentía en la forma en que los reclutas hablaban más bajo, caminaban más firmes y miraban el campo de tiro con respeto que iba más allá del entrenamiento. La mujer ya no estaba allí. Nadie la vio marcharse. No dejó despedidas ni discursos, solo el eco de su presencia, como un silencio que enseña más que 1000 órdenes gritadas. En la oficina del comandante, el general Hart leía por cuarta vez el mismo informe. No por falta de comprensión, sino porque cada frase tenía un nuevo peso. En su escritorio, frente a él, reposaba el expediente de Amelia Brooks. Al lado, una nota escrita a mano, firmada por él mismo. Un borrador de renuncia voluntaria. Esta vez no por presión ni castigo, sino por una decisión personal, porque entendía que el liderazgo no comienza con rango, sino con humildad. Y él había aprendido eso tarde, pero no demasiado tarde. En la sala de instrucción, el video del entrenamiento del día anterior se proyectaba sin sonido, solo imagen. Una figura femenina, firme, serena, disparando con precisión inhumana. Los reclutas lo observaban con atención, no por el espectáculo, sino por lo que representaba. No se trataba solo de puntería, se trataba de historia, de respeto, de saber que el verdadero poder camina en silencio. Uno de los instructores, un joven sargento con apenas 5 años en servicio, se giró hacia el grupo. A partir de hoy, este será el estándar, la doctrina Brooks, no por obligación, por ejemplo. Nadie discutió, nadie rió, solo asintieron. Dicen que algunos héroes dejan medallas, otros estatuas, pero hay quienes dejan una pausa. Una de esas pausas que ocurren justo antes de que alguien decida ser mejor. Amelia fue una de esas. Y aunque su silueta ya no se veía en los pasillos, su legado caminaba por ellos, en la forma de cada mirada que se volvió más firme, de cada orden dada con menos gritos y más convicción. Quizás nunca más regrese, quizás ya esté en otro rincón del mundo, mirando a través de una mira telescópica, no por necesidad, sino por instinto.
Pero los que la vieron ese día sabían que no hacía falta que se quedara, porque una sola aparición fue suficiente para cambiarlo todo.